Buenas tardes, somos el grupo 10 y hoy venimos a hablarles sobre las disposiciones fundamentales del trabajo, los derechos irrenunciables del trabajo, el contrato individual del trabajo y el contrato colectivo del trabajo. Las disposiciones fundamentales del trabajo. En el artículo 1 tenemos el ámbito de este código. Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y, a su vez, aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas del trabajo, contenidas en las leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas requieran. El artículo 2 nos dice la obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y también es un deber social, por lo cual el trabajo es obligatorio y en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El artículo 3 nos dice que la libertad de trabajo y la contratación. El trabajador es libre para decidir su esfuerzo y la labor lista que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados o que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencias extraordinarias o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de estos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. El artículo 4 nos indica la irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Por lo consiguiente, tenemos el artículo 5, que dice la protección judicial y administrativa. Este nos dice que los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. El artículo 6 nos dice que las leyes supletorias. En todo lo que no estuviera expresamente prescrito en este código, se aplicarían a las disposiciones de los códigos civil y el procedimiento civil. Y por último, el artículo 7 que dice la aplicación favorable del trabajador. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos le aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. A continuación, mi compañero. Bueno, me toca a mí el derechos irrenunciables del trabajo. Segunda sección del trabajo, artículo 35. El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales. 1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. 2. El Estado propondrá a eliminar la desocupación y la subocupación. 3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. 5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sitio más favorable a los trabajadores. 7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón de trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia a un respecto de los hipotecarios. 8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la ley. 9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley, para todos los efectos
de las relaciones laborales en las instituciones del Estado. El sector laboral estará representado por una sola organización. 10. Se reconoce y se garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y los empleadores al paro, de conformidad con la ley. 11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición. La persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato del trabajo se efectúe por intermediario. 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. 13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores presididos por un funcionario del trabajo. 14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive a lo que perciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Artículo 36. El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en periodo de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa del hogar y la que se encuentra en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. A continuación, mi compañero. Contrato individual. ¿Qué es el contrato individual? Es un documento legal mediante el cual el empleador y el empleado establecen una relación que los obliga al cumplimiento mutuo. En dicho contrato se establece al empleado las condiciones para prestar su servicio bajo la subordinación del empleador, en el cual hace un pago o una remuneración por los servicios que recibe del primero. En este contrato se establecen las condiciones de trabajo, jornada laboral, salario, prestaciones y obligaciones a las que se hace acreedor el empleado y también se detallan las normas de la relación laboral. El artículo 8 nos dice que se define el contrato individual del trabajo como el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. En la Constitución de la República del Ecuador, la sección 8 en el trabajo y seguridad social nos dice el artículo 34 que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será un deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. En la sección 3 habla sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el artículo 161. El servicio cívico-militar es voluntario. Este servicio se realizará en el marco del respeto a la diversidad y a los derechos. Estará acompañado de una capacitación alternativa en diversos campos ocupacionales que coayuden al desarrollo individual y al bienestar de la sociedad. Quienes participen en este servicio no serán destinados a áreas de alto riesgo militar. En la sección 6 nos habla sobre la justicia ordinaria. El artículo 187 nos dice que los servidores y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño y a su cargo mientras no exista una causa legal para separarlos. Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento. De acuerdo a parámetros técnicos que elaboren el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social, aquellos que no
alcancen los mínimos requeridos, serán removidos. La sección tercera también nos dice sobre la forma de trabajo y su retribución, en el artículo 327. La relación laboral entre las personas y trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe de toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de las empresas o personas empleadoras. La contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de la persona trabajadora en forma individual o colectiva. Bueno, ingeniero, mi tema es contrato colectivo de trabajo. En el capítulo 1 de su naturaleza, forma y efectos, indica el artículo 220, contrato colectivo. Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más para establecer las condiciones de base conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo. En lo mismo el empleado y los trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. En el artículo 221, la asociación con la que debe celebrarse el contrato colectivo, dice, en el sector privado el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa, de no existir con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del 50% de los trabajadores afiliados en la empresa. En las instituciones del Estado, entidades, empresas del sector público o en el sector privado con finalidad social o pública. El contrato colectivo se suscribirá con un comité central único conformado por más del 50% de dichos trabajadores. En todo caso, sus representantes no podrán exceder de 15 principales y sus respectivos suplentes, quienes acreditarán la voluntad mayoritaria referida con la presentación de documentos en que constarán nombres y apellidos completos de los trabajadores y sus firmas o huellas digitales, número de cédula de ciudadanía o identidad y lugar de trabajo. En el artículo 222 indica la justificación de la capacidad para contratar. Esto, los representantes, los trabajadores justificarán su capacidad para celebrar el contrato colectivo por medio de los respectivos estatus y nombramientos legalmente conferidos. Los empleadores justificarán su representación conforme al derecho común. Y el artículo 223 nos indica la presentación del proyecto en contrato colectivo. Esto quiere decir que las asociaciones de trabajadores facultadas por ley presentarán al inspector del trabajo respectivo el proyecto de contrato colectivo de trabajo, quien dispondrá y se notificará con el mismo al empleador o su representante en término de 48 horas. Además, en el artículo 224 de la negociación de contrato colectivo, transcurrido el plazo de 15 días a partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la negociación, que concluirá con el plazo máximo de 30 días, salvo que ésta de un común acuerdo comunique al inspector de trabajo la necesidad de un plazo determinado adicional para concluir la negociación. En el artículo 25, en el ámbito obligatorio entre Tribunal de Conciliación y Arbitraje, dice, si transcurrieron los plazos previos en el artículo anterior, las partes no se pusieron de acuerdo sobre la totalidad del contrato, el asunto será sometido obligatoriamente a conocimiento y resolución de un tribunal de conciliación y arbitraje, integrado en la forma señalada en el artículo 474 de este código. El tribunal resolverá exclusivamente sobre los puntos en desacuerdo. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, voy a hablar ahorita un pequeño resumen de todo lo que han aclarado mis compañeros. Voy a iniciar con disposiciones fundamentales. Constituyen el conjunto de instrucciones que regularán anualmente la ejecución y control de los presupuestos de las entidades y organismos del sector público, con sujeción de los principios del sistema de administración financiera,
obligatoriedad del trabajo, libertad de trabajo y contratación y vulnerabilidad del derecho. Ahora voy a hablar sobre los derechos irrenunciables del trabajo. El derecho laboral se conoce como el principio de irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de la voluntad a ciertos casos específicos relacionados con los contratos individuales de trabajo. La Ley Federal del Trabajo señala como condiciones de trabajo la jornada laboral, días de descanso, vacaciones y salario. Los trabajos dispondrán libremente de su salario y el derecho a percibirlo es irrenunciable. Bueno, ahora toca el contrato individual. Es una relación personalizada, individual, entre un individuo que entrega su fuerza de trabajo u otra persona a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero. Bueno, el siguiente tema es el colectivo de trabajo. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objetivo de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Muchas gracias por haber prestado atención a la exposición. Que tenga buen día.